Bienvenidos amigos, hermanos, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de nuestros miércoles de podcast de Entre Líneas, hablando de esta carta pastoral colectiva de nuestros obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y aprovechando para hacer una lectura guiada y que los motive a ustedes también a unirse a la lectura de este documento de nuestra Conferencia Episcopal de Costa Rica. Y hoy retomamos lo que habíamos mencionado del capítulo 1. Vamos entonces a iniciar con el capítulo 2 de esta carta pastoral colectiva, que es una lectura de la realidad de nuestro país bastante apropiada para acercarnos a nuestra reflexión y a partir de ahí generar nuestro propio criterio, generar también nuestro propio punto de vista como cristianos y parte de este país. Así que vamos a ir observando algunos elementos que nos van a iluminar y seguir iluminando en cuanto a este documento de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Bien, el capítulo 2 ya habla de los signos que desafían la búsqueda de la paz. Y el numeral 25 ya aparece con el Papa León XIV. Y nos recuerda que la paz verdadera es posible cuando reconocemos al otro ser humano como mi hermano. Que se construye la paz desde el corazón, parte del corazón, para arrancar todos aquellos orgullos, todas aquellas situaciones y poder también, dice el Papa León, muy similar a lo que decía el Papa Francisco, midiendo también el lenguaje porque también se puede herir y matar con las palabras. Y entonces, bueno, nuestros obispos hablan de que de frente a las circunstancias que nuestro país enfrenta, van a señalar algunas situaciones que amenazan precisamente la dignidad e integridad del ser humano, de la familia, de la convivencia pacífica, del diálogo social y de la consecución de una paz auténtica y verdadera. ¿Qué elementos entonces en nuestro país, según nuestros obispos, atentan contra la paz? Vamos a ir viéndolos poco a poco y partamos del numeral 27. La disminución de la natalidad en Costa Rica. Hay una realidad proyectada en datos oficiales en donde los nacimientos no superen los 50,000 por año y la tasa de natalidad bruta bajó en los últimos 10 años un 6-7% en cuanto a los nacimientos por cada 100,000 habitantes. Dicen nuestros obispos que la tasa de reemplazo generacional no supera los 2 hijos por mujer. Y esto está relacionado, dicen nuestros obispos, con el temor a los compromisos futuros, por la respuesta a las obligaciones económicas que sugiere la mantención de una familia, sobre todo de una familia en donde hay más de un hijo, y que es una carga que las familias también viven solas de frente a políticas que no fortalecen la vida y no fortalecen la familia. A partir de aquí, ya los obispos nos dicen algo que al menos los últimos años hemos venido escuchando en nuestro país. Tendremos una sociedad con menos niños y más envejecida, y esto pondrá en riesgo otros privilegios que hemos venido gozando a lo largo de los años. También nuestros obispos nos hablan de que esta disminución de nacimientos tiene una relación con la posible insistencia, con la presente insistencia, diríamos, de algunos colectivos por legalizar el aborto, para practicar los llamados abortos terapéuticos. Existen abortos practicados en Costa Rica, es un hecho. No se puede contabilizar, pero es una dolorosa percepción que está presente en nuestro país. En otros países existe una legalidad, hay una permisión del Estado por llevarlo adelante, pero en el caso de Costa Rica todavía estamos ante esta insistencia de grupos
muy definidos en buscar esta ampliación de la norma técnica para ejecutar estos asesinatos desde el vientre maternos. Es decir, hay una amenaza de la vida por nacer. Y en el numeral 30 nuestros obispos nos hablan con esperanza. La población costarricense es consciente del valor de la vida humana y hay un rechazo categórico al aborto que incluso supera el 70% de encuestados, mencionando una percepción de la población costarricense liderada por la Universidad Nacional. Hay en el fondo de nuestra sociedad costarricense todavía una clara consigna del derecho a la vida. Y otro elemento que atenta contra la vida, pasando de un polo a otro, es la eutanasia. Hay iniciativas de ley que usan eufemismos para disfrazar el concepto de el asesinato, de la muerte, a través de conceptos rebuscados como la muerte digna. Y esto, sin duda alguna, nos lleva a ir más allá, a recordar que no se puede aceptar finalizar este don hermoso de la vida de una manera abrupta o antojadiza. Que tenemos que hablar también de la resignificación del acontecimiento de la muerte, que es el final de la vida para toda persona, pero que es el inicio de la vida. Y entonces los obispos nos recuerdan que solo mediante la apertura de la vida eterna encontramos el sentido a lo que es la muerte, para afrontarla de una manera digna y para asumirla dentro de un plan de salvación. Escapar de la muerte, buscar ciertas prácticas que nos lleven a aceptar la interrupción de la vida, está en contra del evangelio mismo y de la iglesia, de la enseñanza de la iglesia, y atenta contra la dignidad humana. Entonces, vemos los dos polos de la amenaza de la vida en la sociedad, desde el niño por nacer hasta aquella persona que por su edad o por su condición de salud puede descartarse según la sociedad. Y un elemento que no escapa al análisis de nuestros obispos son los homicidios, la violencia y el crimen organizado. La cantidad de asesinatos, homicidios que hemos vivido, sobre todo en el año 2025, nos lleva a una espiral de violencia y muerte en la que entra el ajuste de cuentas, la venganza, la articulación de bandas criminales, promoviendo el sicariato y el reclutamiento para promover el delito. ¿Y qué es lo que pasa dentro de esto? Nos dicen los obispos en el numeral 36. Hay muchos jóvenes varones entre 18 y 29 años que están siendo reclutados, seducidos para ser parte de esto. Entonces, los obispos nos dicen, no podemos permitir que el crimen encarcele o asesine a nuestros jóvenes costarricenses. Y esto ya es un llamado para nuestras familias. ¿Dónde están nuestros jóvenes? Quizás estamos dejándolos que se conviertan en objeto fácil para el crimen organizado. El crimen del narcotráfico ha amenazado la paz en nuestros barrios, las balaceras, los asesinatos violentos, las extorsiones, los ataques contra las familias, con víctimas colaterales en medio de las disputas de bandas por acceder a terrenos. Son situaciones que también ven nuestros obispos y que nos dicen, basta ya de la violencia, basta ya de la muerte y alto al derramamiento de sangre por parte de los traficantes de muerte y aflicción. Basta ya, nos dicen los obispos. Y esto sí tiene que empezar, como lo hemos venido analizando, a través de las políticas públicas y lo que el Estado puede decidir para disminuir y atacar este mal.
pero también desde nuestras familias, porque muchos parten de familias con situaciones de violencia en la que son presa fácil para buscar el dinero fácil, el poder y acceder a estos grupos criminales que definitivamente no llevan otra cosa sino que dolor. El numeral 39 nos habla de la crisis educativa que es evidente en nuestro país, un rezago académico alarmante, estudiantes de secundaria con un desempeño y rendimiento preocupante, abandono escolar, trabajo infantil, la seducción del narcotráfico, como decíamos, y el crimen organizado para adolescentes y jóvenes. Entonces, todo esto nos lleva a grandes desafíos. Un plan nacional de educación, el fortalecimiento de los sistemas de becas estudiantiles accesibles y la inversión que debe darse a la educación y la educación superior pública. Todo esto es un llamado de los obispos, porque en la educación encontramos los valores y la paz como un camino seguro para el desarrollo integral de las personas. Y esto incluye, dicen los obispos, la educación en la dimensión religiosa. No hablamos simplemente de la educación académica en distintos contenidos, sino también una educación que promueve ese desarrollo integral, la reflexión, el sentido de criterio, el pensar y el decidir en crecer como persona, como ciudadano, buscando el bien común y buscando su mejor realización. Y esto incluye la dimensión religiosa, la dimensión espiritual, que también es un elemento que quizás las generaciones más contemporáneas están padeciendo. El documento también nos habla de la pobreza y el desempleo. Pasos, sí, en la reducción de la pobreza, en la tasa de pobreza, en el índice de desempleo, pero que no puede dejar de convertirse en no puede convertirse en una excusa o en un aliciente para dejar de luchar por ese 18% de los hogares que actualmente están bajo la línea de la pobreza. Regiones como la región Brunca, la región Chorotega, familias guanacastecas, las zonas costeras, también podríamos decir, que no pueden ser abandonadas, que no pueden ser relegadas en medio de la aparente bonanza y riqueza de las zonas centrales del país. El desempleo que sigue aquejando a muchas personas, casi 1 millón de personas, que tienen un trabajo informal sin acceso a la seguridad social, a las garantías sociales, y que debe revisarse porque también esto atenta contra la paz. Es necesario dotar de trabajo digno a la sociedad y mantener las fuentes de empleo para que cada día más y más familias puedan acceder a estos recursos de manera digna. El documento no olvida a los agricultores y pescadores, a las familias del campo, a estas generaciones que han dado a Costa Rica desde su misma construcción los más altos valores de paz y de fe. Una estabilidad del sector agrícola que garantiza la disponibilidad de alimentos y que nos tiene que llevar a una seguridad alimentaria en la que Costa Rica pueda sostenerse bajo una producción interna. Por eso es necesario que el Estado también vele por este sector tan vulnerable a elementos climatológicos, políticos, sanitarios, logísticos, de especulación. Hay que generar y fortalecer el diálogo de los agricultores con el gobierno de la República. Y esto nuestros obispos lo detectan y lo manifiestan en este segundo capítulo.
una política que respalde la producción nacional, una política que respalde la competitividad sana e igualitaria y la suspensión inmediata de la importación masiva y sin controles de los productos agrícolas que vienen de una manera descontrolada y que no respalda a los grandes productores del país. Y esto lo mencionan los obispos en el numeral 47. Nuestros obispos no olvidan a los agricultores, a sus familias, y les envían un caluroso y fraterno abrazo solidario en medio de las situaciones. Y por supuesto, las poblaciones costeras, como ya lo decíamos, con pobreza, con desempleo, con la ausencia de políticas estatales, y que la Iglesia no puede olvidar. Otro elemento que tendríamos que señalar como parte de esta reflexión que hacen nuestros obispos es la población migrante. Muchos son asistidos por instituciones religiosas, la Iglesia Católica y otras iglesias, pero en ocasiones son el único recurso para vivir de una manera menos gravosa en su estado deplorable. No podemos y ni debemos permitir, dicen los obispos, en nuestras ciudades personas que pasen una noche durmiendo en el suelo. Y esto lamentablemente lo vemos cada día más en las principales ciudades de nuestro país. Las poblaciones indígenas que tengan un acceso adecuado a los recursos públicos, la salud, la educación, las fuentes de empleo, el poder mantenerse en aquellos territorios indígenas con el cuidado de los bosques y los recursos naturales. Los migrantes de origen sudamericano que vienen también a buscar mejores condiciones o utilizar al país como un paso simplemente hacia el sueño americano, y que no se definen solamente en migrantes. Se trata de humanidad, de una humanidad que es lastimada y que busca un futuro mejor, pero en la que muchas veces no son tratados con dignidad. Muchas veces son explotados, son víctimas de la trata de personas, son víctimas de la explotación sexual, son víctimas de la mendicidad en la que terminan en muchas de nuestras calles y ciudades, y lo decíamos. Y la Iglesia, que mira hacia su adentro a través de nuestros obispos, nos recuerda el valor de la persona humana, y reconocemos las heridas en los casos de abusos sexuales, espirituales, de autoridad dentro de nuestra comunidad, perpetrados por algún clérigo contra personas, en el peor de los casos, menores de edad. Nuestros obispos piden nuevamente perdón por las omisiones y negligencias en el abordaje de estos casos y en aquellos que debieran cuidar y proteger en lugar de abusar. Por eso nos recuerdan nuestros obispos la necesidad de una conversión total para seguir los pasos de este camino de reparación. Una conversión en la justicia personal, pastoral, institucional. Una conversión de la justicia en la que también reconocemos la responsabilidad de la Iglesia en muchos casos, donde no se ha sabido cuidar con vigilancia y ternura. Y no solamente en el crimen del abuso sexual, sino también en los abusos de poder, conciencia y autoridad espiritual. Y también recordar que estas situaciones ocurren en los ámbitos familiares, educativos, deportivos y culturales, y en donde la inocencia y la integridad de nuestros niños y niñas debe ser custodiada por toda la sociedad,
porque la cultura de la prevención y el cuidado para espacios seguros tiene que ser una prioridad nacional. No puede dejarse a la libre, ni puede relegarse a otros responsables. Tiene que ser una prioridad nacional de todas las instituciones, del Estado en sí mismo y por supuesto de la Iglesia, que sigue caminando en la procura de estos ambientes seguros. Otro elemento que nos hablan nuestros obispos es la confianza en las instituciones. Muchos relacionados a actos de corrupción, con el narcotráfico, conflictos de intereses, alcaldes, magistrados, diputados, asociados a élites de poder. Y entonces todo esto genera un desprestigio de la institucionalidad de los poderes de la República, reflejado en una cultura de violencia, confrontación entre sí mismos. Y los obispos nos llaman a una conciencia más clara y ética de la función pública a la que han sido llamados. Y merece especial atención, dicen los obispos, la Caja Costarricense del Seguro Social, para proteger nuestros sistemas de salud que subsidian a muchas personas en condición de pobreza y vejez. Es alarmante e inmoral, dicen los obispos en el numeral 60, que se quiera socavar la estabilidad de este sistema social, de seguridad social, o que se sirvan de él para casos de corrupción. Otro elemento que hablan nuestros obispos es sobre las creencias religiosas y la práctica de la fe. Costa Rica necesita fortalecer su fe y los valores para recuperar la paz que tanto anhela. La encuesta sobre percepción de la población costarricense sobre valores y prácticas religiosas indicaron un 96% de los encuestados en cuanto a que afirman creer en Dios. Estos constituyen, dicen los obispos, una esperanza para una ruta en la que podamos, a través del encuentro con Dios, recuperar la paz y buscar soluciones para el país. Para nuestra iglesia es un desafío que la cantidad de personas que se consideran católicas sean menos que otras décadas, especialmente los jóvenes. La asistencia a la Eucaristía está en disminución, la participación en los sacramentos, y muchos se consideran creyentes pero no adscritos a ninguna religión y no practicantes. Nuestros obispos nos hablan de la falta del compromiso cristiano, donde se busca la oferta de ese Dios que más convenga, y donde crece la indiferencia religiosa. Esto nos tiene que llevar como punto de partida en la reflexión y no quedarnos en las lamentaciones, a discernir la forma en que estamos evangelizando. ¿Qué dicen nuestros obispos? Será señalado en el capítulo 3 de esta carta. Ahora nos hablan nuestros obispos en el numeral 63 de estos signos de paz que alientan nuestra esperanza. Estos signos en los que podemos descubrir la presencia de Dios, y junto a las preocupaciones ya mencionadas, nuestros obispos hablan de nuestras esperanzas. Hay una esperanza en anunciar la fe, en celebrar la fe, en el compromiso de sentirse parte de una porción de la Iglesia, y en la entrega y generosidad de tantos laicos que donan su tiempo, energía, alegría, para animar, ver y crecer su parroquia, su diaconía, su filial, su capilla. La Iglesia está llamada a anunciar a Cristo. Y hoy la Iglesia costarricense requiere comunicar con más ardor y fuerza
que Cristo ha resucitado, que Él es nuestra esperanza. Por eso es necesario la iglesia en salida, la comunidad de discípulos misioneros que salen al encuentro, que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican, que festejan. Porque construimos la paz cuando nuestras comunidades salen al anuncio de Cristo. Cuando se predica la palabra, cuando se celebra la fe y cuando los planes pastorales diocesanos se ejecutan, se dan procesos de evangelización en la que los sacerdotes, los consejos de pastoral, los agentes de pastoral litúrgica participan, actúan para llevar a este conocimiento de la verdad de Cristo a los demás. Y nuestros obispos señalan, por supuesto, el testimonio de los sacerdotes que sirven en las comunidades. No con poco cansancio, limitaciones o incomprensiones, pero que están ahí. Es una realidad que han existido testimonios de caídas y escándalos, pero han sido más aquellos que se gastan y que se desgastan aún en medio de su pueblo y en medio de su fragilidad para hacer imagen de Cristo, buen pastor. Y esto es una realidad, queridos hermanos, que toca el corazón de cada uno de nosotros, quienes quizás en el camino hemos conocido a un sacerdote que ha dado todo de sí por su parroquia, por su comunidad. Hoy necesitamos varones configurados con Cristo para sostener su ministerio desde la relación viva con Él. Palabras del Papa León XIV al clero de Madrid. No que sean hombres definidos por la multiplicación de tareas, por la presión de obtener resultados. Varones santos. Otra esperanza que manifiestan los obispos es el profetismo de la vida consagrada, que son artesanos de paz, maestros de una sociedad cristiana solidaria y fraterna. Es el trabajo de muchas congregaciones que realizan trabajos en la educación, en donde enseñan y viven los valores, encuentros con el más cercano, con los vulnerables, incluso haciendo esfuerzos por llegar donde el Estado y las instituciones no pueden atender. Las indígenas, las víctimas, mujeres víctimas trata de personas, los migrantes, las personas con algún tipo de adicción, son apostolados que generan y son un signo de la esperanza de la sociedad que construye la paz acercándose al hermano, lo que decíamos al iniciar este espacio. Y sin duda alguna era evidente señalar el jubileo de los 800 años del nacimiento de San Francisco, quien precisamente en el ejemplo de su vida consagrada se despojó de sus seguridades para optar por los más pobres y vivir la fraternidad. Optar por la cercanía a los pobres y vivir la fraternidad no como un ideal, sino como un camino concreto de conversión cotidiana. Otro elemento, el numeral 74, que nos habla nuestros obispos, son los jóvenes y adultos que crecen con los grupos y movimientos apostólicos, con llamados misioneros, hombres y mujeres que han sentido una iglesia cercana, que han sentido esta iglesia que es para todos, 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 como un signo de participación y comunión, en la que resaltan algunos como el camino del catecumenado postbautismal, la espiritualidad mariana, el apoyo a matrimonios, entre otros que señalan los obispos en esta carta. Y por supuesto en la sinodalidad. En la sinodalidad que nos recuerda el camino por donde está el Espíritu y que nos invita a ser pueblo en camino.
y que la sinodalidad, más que un método, es la conciencia que Dios ha creado al mundo para que estemos juntos y caminemos juntos. Por eso, profundizar la sinodalidad de nuestras comunidades es un signo de la esperanza de nuestros obispos en el país. La Iglesia se encamina a la Asamblea Eclesial de 2028 y nos invita a prepararnos desde ya con entusiasmo, empeño y oración, con la esperanza precisamente de que la Iglesia camina a través del Espíritu por donde el Señor lo pide en esta época. El compromiso social y político de la Iglesia, que ha sido protagonista de transformaciones sociales y políticas a lo largo del tiempo, y que su influencia no ha sido solamente desde el discurso, sino desde el lado de los pobres, en la desesperanza y en la desesperación. Y que aunque muchas veces se haya querido acallar a la Iglesia en espacios públicos y en grandes temas que atañen al país, nuestra opinión es importante. Y que estamos llamados a ser fuente de paz y signo de esperanza. Pese a que nos quieran decir que no hay cabida de la Iglesia en la política, en la cultura, en la reflexión social, la Iglesia sigue y está llamada a manifestar su palabra, que es iluminada por el Evangelio. Y por supuesto el amor entrañable a la negrita de los ángeles, que reviste, especialmente para el costarricense, una madre cercana que ha estado en medio de los sencillos de corazón y de aquellos que le aman, y que sigue siendo la madre de aquellos que lloran y alivio de los que luchan, y que es la madre del pueblo costarricense. Y esto se manifiesta en los profundos gestos de piedad popular en torno a la Santísima Virgen María. María nos acompaña con esta maternidad apacible, valerosa, perseverante. Por eso estamos llamados a aprender a amar e imitar a la Virgen en la construcción de una identidad nacional que incluya, respete y ame a todos los miembros de la comunidad. Y lo decíamos, la piedad popular, el signo palpable de la devoción que muchos costarricenses tienen al Santo Cristo de Esquipulas, al corazón de Jesús, a María Santísima, y cómo la piedad popular es una realidad viva en donde la presencia de Dios se encarna en el pueblo, y es un signo de esperanza. Tenemos que cuidarla y protegerla, educarnos, sí, catequizarla, pero no perderla. La adoración eucarística de nuestras comunidades, en la hora santa, fuera de ella, a través de las distintas capillas que existen en muchas de nuestras parroquias, es un signo de esperanza de los obispos para seguir creciendo y crecer en la experiencia de la santidad, experiencia y expresión del reino de Dios. Hay muchas santidades ocultas que han dejado huella en las comunidades cristianas. Seguramente usted habrá conocido alguna experiencia, algún testimonio de estos santos de la puerta de al lado, como diría el Papa Francisco. Quizás no están en el calendario litúrgico, pero han sido santos en el servicio, en el esfuerzo y en el anonimato. Y de aquellos que han sido reconocidos a lo largo del tiempo, como la beata Sor María Romero, la sierva de Dios María Isabel Acuña, Fray Casiano y la señorita Carolina Dent, entre otros. Y por supuesto, cómo no olvidar a San Juan Pablo II y a Carlo Acutis. En Costa Rica ha tenido ese protagonismo por ser mujeres costarricenses que se han visto favorecidas con la gracia de Dios de una sanación por su intercesión. Y esto nos tiene que llevar a reafirmar la bondad del Señor para con nuestro pueblo y el poder de la oración por intercesión de los santos.
Esto sin duda alguna es un don y una gracia que Dios nos ha dado. Y entonces, este capítulo, centrado en dos momentos, hablando de las preocupaciones, pero de los signos de esperanza que ven nuestros obispos en la sociedad. Y esto es muy válido para la reflexión que hemos hecho de este elemento. Así que, queridos hermanos, llegamos al capítulo 3. Un capítulo en el que nos presentarán los obispos algunos elementos puntuales para, como dice el título, caminar y trabajar por la paz. Pero esto lo veremos en el próximo capítulo, para que sigamos compartiendo y conociendo esta carta pastoral colectiva. Así que nos encontramos, si Dios lo permite, la próxima ocasión. Sigamos leyendo y conociendo esta carta pastoral colectiva de nuestros obispos. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima.